principales, y es una de las cosas que además parece que el propio Powell y Pressburger sobre las que querían hacer hincapié. Es decir, bueno, la tradición del ejército inglés y casi se podría decir del país en general ha sido esa, una especie de caballerosidad, una especie de falta de sospecha o de falta de suspicacia hacia los otros, un deseo de pensar lo mejor del otro incluso en medio de una guerra, y sin embargo eso... hay un momento también, el tema aparece muchas veces, hay un momento en el café de Berlín en que Deborah Kerr, el primer personaje que hace Deborah Kerr, le dice, bueno, un momento, los buenos modales han llevado a muchas derrotas, y en la propia guerra de los Boers, en la guerra de Sudáfrica, hablan de la guerra de los se perdieron 6.000 hombres por, quizá con un poco más de sentido común y malos modales, se habría evitado todo eso, ¿no? Y es uno de los temas que a mi modo de ver además no queda resuelto, queda ambiguo, ¿no? La secuencia esa del café de Berlín, a mí no sé por qué siempre me recuerda a la vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder. Tiene algo que ver esta película de alguna manera, aunque sea lejana, pero tiene, esos camareros están a punto de echarse a bailar también, tiene algo como... Sí, tiene como de musical, de comedia, tiene mucho de musical. Pressburger, que tú como eres guionista y me parece muy bien que le defiendas, dice que la película le nace de una película anterior que ellos habían hecho, donde había una línea de diálogo que más o menos decía, yo era como tú eres ahora hace 30 años y tú serás como yo soy ahora. Eso traducido decían que eran, la tengo aquí apuntada, los rebeldes de hoy serán los reaccionarios de mañana. Y entonces le dijo David Lean, ni lo toques, ese es un tema que no interesa en absoluto. Pero él siguió profundizando y la película, por lo visto Powell decía, era un guión tan extraordinario que debía estar en cualquier biblioteca, porque fue creciendo a medida que él iba construyendo la película y empezaba a abarcarlo todo, era como la película total, ¿no? Y eso planteado el año 43, tenía una visión del cine muy amplia. Sí, una visión de lo que iban a hacer después ellos, porque esta película, que es la primera que hacen con la marca de Arkers, la prueba es que el logotipo este de las flechas no es el mismo, está en pañales el logotipo. No se... Cuando llega el escope lo tiran... No se clavan las flechas. Claro, cuando llega el escope tiran la flecha de lado a lado. Pues en esta película plantean una serie de cosas que luego van a estar en todas las demás películas. O sea, antes hablabas de esta cosa medio musical, o sea, el aire de opereta que hay en la parte alemana. Bueno, opereta hay incluso en los burócratas de la embajada, en el cruce de los ulanos con los dragones, en el libro ese que tienen esa escena del pasillo, ese pasillo del que van. En el libro que tienen cuando llevan el libro de las condiciones del duelo, el libro que tienen del duelo, todo esto, que enlaza mucho también, bueno, con otra película que no se ha visto nada, que está recientemente restaurada por el British Film Institute también, que es Ay Rosalinda, de Powell y Pressburger, que está basado en el murciélago de Strauss, y que es opereta pura. Bueno, no hicieron solo esa, ballet y musical son las Zapatillas Rojas y los cuentos de Hoffman. Pero también está la magia, también está el melodrama, también está la historia de amor, está todo lo que irían desarrollando después en otras muchas películas. Y es una película tan compleja, porque de esa nacen todas las demás producciones de Arkers. Hombre, no se adivina tanto una cosa tan siniestra como la última película que hizo Michael Powell ya solo, que es Pippington, que es otra cosa. Sí. Realmente ya sin Pressburger. Pippington ya está muy cerca de Psicosis. Sí, es otra cosa completamente distinta. Quizá es una de las películas donde mejor reflejado está. Esto a lo mejor le parece una atrocidad, pero siempre se ha dicho que la película de los directores de cine era 8,5, pero yo creo que es más Pippington. Ahí está el cine en su máximo poder de un director, ¿no? Y lo que está viendo y retratando. De forma atroz, refleja realmente. Pero está muy bien diseñado ese. ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, yo quería insistir en todo ese bloque narrativo que se inicia Por cierto, con... Pippington es el fotógrafo del pánico. Se llamaba así en España. Se llamaba así, con Karl-Heinz Böhm. No, quería insistir en este bloque narrativo que se inicia con la llegada de Candy a Berlín y que tiene su centro neurálgico en la secuencia del café, ¿no? del bar, a donde van a encontrar a esta especie de agente doble, ¿no? Que al final queda como marginado de la historia porque la historia va por otro lado, ¿no? Y yo creo que ese bloque narrativo es fantástico porque está compuesto por una sucesión de secuencias muy largas, narradas todas ellas muy minuciosamente. Está la del bar, está luego la de la embajada inglesa, está luego la del duelo, con varias cosas por medio, pero todo ese bloque está contado a base de secuencias muy largas en donde se cuentan exhaustivamente las cosas. Cuando llega el final, que es el duelo,
Eso queda completamente herido, hay esa famosa grúa hacia arriba, y después de contarte todos los detalles de cómo va a ser ese duelo, lo que no se ve es ese duelo y luego se ven las consecuencias. Es un sistema de contar las cosas muy elíptico, que es muy de esta película, por otro lado, pero muy elíptico teniendo en cuenta que, por otro lado, digamos, los contenidos de cada secuencia son todo lo contrario, son muy ya hemos hablado en otras muy ocasiones, ¿no? de cómo se acostumbra, hablando de Max Ophuls, cómo se acostumbra en algunas películas a hacer una elipsis con el duelo. O sea, que empiece el duelo y no saber cómo ha terminado el duelo. O sea, que no es solo de esta película. Sí, sí. Sí, pero no... Bueno, no- Pressburger, si no recuerdo mal, fue ayudante de Ophuls, trabajó con Ophuls, es decir, que la influencia de Ophuls en Pressburger era Ese directa. plano hacia vamos. arriba para terminar en una Sí, nieve, era- una maqueta. Pero vamos, la forma de contar el duelo y después no contar qué ha pasado en el duelo es muy de Ophuls. Tú tienes Sí, ahí, me parece, el guión. En el guión va especificado hasta el movimiento de la grúa, que ellos entran con las botas manchadas de nieve. Está absoluta y minuciosamente dado. Es curioso porque ese duelo tiene algo de ritual, por supuesto, pero también como místico. Es algo incluso religioso, tiene algo de ceremonia religiosa. Scorsese comentaba que las dos cosas que más le impresionaron cuando vio la película, una de ellas fue eso que hacía referencia antes, que eran lo de los trofeos de caza con los disparos. Que se quedó desconcertado, que nunca había visto nada parecido en el cine. Y luego con el duelo, y que él utilizó mucho de ese duelo en Toro Salvaje. Había planos en los combates de boxeo que él ponía a Robert De Niro sobre las cuerdas, y realmente era una imagen como de un Jesucristo absolutamente la cara destrozada, y él estaba, y hay fotos que lo demuestran. Igual que comentaba que de la influencia fue tan grande que en planos de Taxi Driver él aceleró, en vez de rodar a 24 fotogramas por segundo, rodó a 36 para recuperar un poco ese sabor que tenían los primeros planos en la góndola, en aquello de los cuentos de Hoffman. O sea que yo lo que quería decir con esto es que, aunque sea todo minucioso, el conjunto es irreal. Es como de una irrealidad absoluta. Ya, pero yo quería me voy a poner un Irreal. poco pesado con esto Ponte de la pesado. secuencia del bar que termina en la secuencia del duelo, ¿no? Que es que todo ese bloque no es que sea solo una pirueta narrativa muy interesante, sino que con respecto a lo que está contando es muy importante, porque en esa secuencia es donde se desarrolla la historia de amor entre Candy y Deborah Kerr, ¿no? Edith se llama, ¿no? Edith, es el primer personaje, ¿no? Esa historia de amor que Candy no se da cuenta de que se está desarrollando, pero se está desarrollando en esa conversación tan larga que tienen antes de que se enfrenten con el agente doble y antes de que se provoque el motivo del duelo. Y todo eso además está organizado narrativamente para que entre en la historia el personaje de Anton Walbrook. Es que ahí entra la otra historia de amor, Claro. por llamarlo de una manera, entra la historia de la amistad. Claro, Es fundamental entra la en historia de la película. amistad y entra la historia de amor. Es decir, que hay que tener en cuenta que la primera vez que se encuentran Candy y Edith, ella le dice a él, no me dirá usted que ha venido solo a Berlín solo para verme a mí. Es decir, desde el comienzo de esa relación está planteada esa historia de amor, pero esa historia de amor luego va a tener un tercer vértice, ¿no? que es el oficial alemán, Anton Walbrook, ¿no? Entonces, todo está organizado para que de una manera rarísima le caiga en suerte al oficial alemán batirse en duelo con el protagonista, ¿no? Y por lo tanto conocerse, por lo tanto enamorarse de Deborah Kerr, antes de que el propio Candy se haya enterado de que él está enamorado de Deborah Kerr, ¿no? Yo creo que Sí, es que ahí esto a lo hay mejor un en el año aprovecho- 43 no era así, pero visto ahora, la ideología del film es el amor. Visto ahora la lectura, es una película de amor, A absolutamente mí lo de que más, amor. Claro, una de las claro, cosas- gran medida, sí. por decir lo que más me gusta, que es un poco difícil, porque son muchas las cosas que me gustan, sobre todo en una película que hay tantas cosas, pero una de las cosas que más me gusta es esto de que todas las chicas sean Deborah Kerr. Bueno, ¿eso lo habéis visto antes, alguna vez, cuando esta película se vio? Yo creo que lo he visto, que sí, como he visto la película muy fuera de su época, y después debo recordar alguna en que al final resulta que la chica es igual que la chica de la que se había enamorado, pero tan absolutamente O claro. una madre y una hija. ese Sí, tipo pero de tan cosas. absolutamente claro. Lo que has dicho, una madre y una hija, es muy interesante, porque cuando Candy va al convento y en aquella cena en el convento ve a la enfermera, todos Venga a sentarse pensamos, aquí, la ha general, encontrado ¿quiere? aquí. Inmediatamente pensamos, no puede ser ella por la época, será su hija. Y resulta que no es ni su hija.
es otra. Eso es una audacia. Es otra y es la misma actriz. Es Y de una como luego audacia. resulta que repite la audacia al final con, Sí, además con hay la una chica que lleva el especie- coche.